Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en Primera Plana Televisión, lunes, miércoles y viernes, 8:30 de la noche a través de la frecuencia 163 digital de Cable Más Communique Channel. Y con cada vez más cobertura en el interior del estado. Estamos en Mérida, estamos en Valladolid, en Tizimín, en Motul, en Humán, en Progreso y creciendo poco a poco. Pero me da mucho gusto tener ante estas cámaras y micrófonos al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Él es el licenciado Mauricio Saúl Rivero. Mi estimado Mauricio, bienvenido a Primera Plana. Muchas gracias. Es un Emilio, gustazo que nos acompañes no, una vez más. a ti por la oportunidad, tu amable auditorio, muy amables. Hombre, Mauricio nos acompaña desde que era un joven abogado, que sigue siendo joven, pero bueno, nos acompañaba, desde que estabas en el PRI, como presidente del PRI. ¿O no? Y luego como diputado y el presidente del Congreso del Estado de Yucatán. Y toda tu trayectoria, Mauricio, la hemos seguido aquí en Primera Plana. Pero me da mucho gusto verte en este momento en una cartera muy interesante, que es la Secretaría de Desarrollo Social. Una secretaría importantísima para cualquier gobierno, pero en el caso de esta administración en Yucatán tiene un ingrediente especial, porque es uno de los métodos del gobernador. Es una de las metas de este gobernador abatir lo más que se pueda esa falta de desarrollo, ese rezago social, esa falta de oportunidades. ¿En qué momento encuentra la Secretaría, Mauricio? Bueno, en primer lugar, muy agradecido y honrado por la confianza que nos tuvo el gobernador Rolando Zapata de sumarnos a este exitoso gobierno en estos 3 años que van a quedar y que sirven además por norma para hacer una obligada reflexión, un reforzamiento de objetivos. Y en ese sentido, hoy estamos nosotros, pues en primer lugar, concluyendo con la labor que se tiene para este año, con el ejercicio presupuestal de 2015, preparar 2016 con algunas nuevas ideas, con algún reforzamiento de programas que se están analizando al día de hoy, pero como bien dices, teniendo muy claro el objetivo de política social que debemos de llevar a cabo. En México, desafortunadamente, casi la mitad de los mexicanos está en condición de pobreza. Yucatán no escapa a esa calificación. Sin embargo, Coneval, en los últimos análisis que hizo, en las últimas evaluaciones que hizo, dio números que indican que se puede seguir trabajando bien. Ahí hubo una disminución del 3% en el número de pobreza y sin embargo esto tiene todavía retos importantes que ir abatiendo, toda vez que también la pobreza extrema sí creció y ahí hay algunos temas que creo va a ser interesante ir trabajando. ¿Por qué? Porque no corresponderá solamente a la Secretaría de Desarrollo Social atajar estos problemas, ya que los distintos rubros que califican en el caso de la pobreza, las condiciones de pobreza o de alta marginalidad a determinadas comunidades no tienen solamente que ver con un tema relacionado a la política social. Hay distintos rubros como son el ramo educativo, el ramo de la salud. Como que se van amarrando varios ramos. De la vivienda, exactamente. Varias secretarías. Son ciertas características que deben de ir cumpliendo, que van vinculadas al ingreso. Si es el caso de la pobreza rural, cuando tienen un ingreso inferior a 900 pesos y tienen ya cubierta cierta necesidad de vivienda, cierta necesidad educativa, cierta necesidad de salud, cierta necesidad de servicios básicos como luz, energía, agua potable, etcétera, pues bueno, son condiciones que en su conjunto pueden hacer que el individuo salga de esa condición de alta marginalidad. Entonces, ¿a qué vamos? La política social de este Estado tiene que generar un esfuerzo de vinculación y de transversalidad entre distintas dependencias, incluso la sociedad civil, para que estas comunidades que hoy se encuentran en estas condiciones encuentren los elementos o los caminos para poder salir de esta condición. ¿Qué le toca a la Secretaría de Desarrollo Social como cabeza de sector? Coordinar muchos de estos esfuerzos para que en los 3 niveles de gobierno, federal, estatales y municipales, podamos tener políticas públicas claras que permitan a estas comunidades salir de esa condición. Perdón. Aquí lo interesante es que hay un trabajo que se mantiene en una línea para ir abatiendo, como
como bien dices, las carencias y rezagos que han habido desafortunadamente en el estado de Yucatán y en todo el país a lo largo de la historia. Pero sí siento que entras en un momento a la Secretaría donde hay que reforzar la marcha, porque efectivamente, como dices, faltan estos últimos 3 años y quizá, bueno, y con seguridad me atrevo a afirmar, que van a ser, Mauricio, los años más intensos y te van a tocar a ti, estoy seguro, porque, pues bueno, tú ya estás ahí y ¿cómo lo sientes? Porque tú llevas unos meses, unas semanas, unos meses en Ceresol, pero bueno, ¿cómo lo has sentido hasta el momento el trabajo, lo que viene? No, muy, muy intenso, con un equipo que se está sumando a la labor que hacemos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar fuertemente en la tarea que nos toca, haremos nuestra parte. La encomienda del gobernador es esa, es no abandonar ninguna labor que nos toque realizar. Y hoy, pues bueno, te insisto, con mucha disposición, han habido algunos cambios al interior de la Secretaría que nos van a permitir... Han habido algunos ajustes, sí se han visto. Sí, que nos va a permitir redireccionar en algunos casos algunos programas, reforzar otros programas. Le queremos apostar mucho a la productividad, al microcrédito o al crédito social, darle la oportunidad a muchos pequeños o microempresarios que tienen la inquietud de sacar adelante sus propios negocios. Y pues bueno, la Secretaría, entre otras cosas, tiene esas funciones. Tiene la función también de apoyar con huertos de traspatio, de darle a muchas comunidades rurales la oportunidad de generar condiciones de autoconsumo. Esto también, cuando genera excedentes, de una forma, pudiéramos ver, poco significativa si lo vemos desde la visión urbana, pero muy significativa si lo vemos desde la visión rural, significan estos excedentes también oportunidades económicas para muchas de estas familias. Esa es otra realidad, claro, entonces ellos pueden acceder a... Así es, e incluso organizarlos para que ya, en el caso de huertos de traspatio, cuando llegan al famoso tercer apoyo, que son grupos de señoras que ya se organizan muy bien al trabajar y que, pues bueno, tienen derecho, por ejemplo, a que les toque paquetes de carneros, de cerdo pelón. Ya estos grupos que ya saben trabajar se vinculan con empresarios que están ya comercializando a gran escala muchos de estos productos, y ellos pueden ya entonces generarse un ingreso en razón de ello. Esto, pues bueno, digamos, ese es la culminación del ciclo, al menos en la parte del desarrollo social, y ya vayan pasando a lo mejor otras áreas relativas a desarrollo rural, a fomento económico, al emprendedurismo rural. Ahí te vas moviendo a otro, ¿no? Porque es que tienes un abanico muy amplio. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No le cambie, estamos con el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, Mauricio Saúl Rivero. En un momento regresamos, no le cambie, esto es Primera Plana Televisión. Carreteras, calles, caminos se recubren con asfaltos. Asfaltos y emulsiones peninsulares produce la materia esencial de los caminos del sureste. Plantas en Cancún, Playa del Carmen, Champotón, Humán y Mérida. 13 años de experiencia. ¿Qué es San Marcos? San Marcos no es un fraccionamiento más. Es una ciudad con una excelente infraestructura en donde encontrarás todo lo que necesitas. Comercios, centros educativos, centros deportivos, centros de salud y centros culturales. Es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios e equipamiento constituyen el soporte para nuevos polos de desarrollo regional. San Marcos, ciudad sustentable. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana. El concepto ideal del descanso, para relajarse o simplemente desestresarse. Petit Lafitte, un paraíso en la Riviera Maya. Reservaciones al 01984 877 4000.
Y volvemos después del corte comercial con Mauricio Sahuí Rivero. Él es el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán. Mauricio, estás en una secretaría de la cual, si es por primera ocasión que eres titular de una secretaría de este tipo, lo cual no quiere decir que no tengas experiencia previa al estar muy cercano con la gente. Recuerdo desde tus tiempos cuando estabas en el PRI, bueno, digamos en tu partido, estabas muy cercano a las necesidades de los afiliados y de la gente. Luego en el Congreso Estatal, obviamente fue una época bastante productiva, recuerdo, salieron leyes muy interesantes, fue concurrente con la primera parte de Ivonne Ortega, del gobierno de Ivonne Ortega. Y fue muy interesante ver cómo salieron estas reformas muy interesantes, esta ley de tránsito y vialidad, por mencionar una importante que estaba muy rezagada, y pues otras leyes. Pero cuando fuiste diputado federal, venías a tu distrito a estar en contacto con la gente, a sentir las necesidades. Recuerdo una vez que platicamos aquí mismo en Primera Plana, hablaste sobre los programas de apoyo educativo para que las amas de casa acabaran sus estudios, para que estuvieran más preparadas. Es como que volver un poco más a esa área, pero ahora sí más abierta, Mauricio. ¿Cómo lo ves? Definitivamente, es una secretaría muy noble, es una secretaría que tiene la vocación de ayudar para abatir el rezago social, y el rezago social definitivamente solamente puede ser abatido de manera efectiva vinculado a la productividad. Y para que haya productividad tiene que haber capacitación para el empleo, tiene que haber esfuerzo cotidiano, tiene que haber vinculación de ese esfuerzo en el empleo con ecosistemas de comercialización que tengan viabilidad, que no terminen en apoyos o suministros que terminen siendo objeto de venta de las propias familias en un momento dado, o una política asistencialista pura que, en lugar de, como diría Confucio, de enseñar a pescar, solamente da el pescado, ¿no? Así es. Entonces, aquí creo que hay dos vertientes importantes que tenemos nosotros que aceptar. Primero, la radiografía socioeconómica del Estado. Hay zonas de muy alta marginalidad en nuestro estado, en la zona centro, en la zona oriente, en la zona sur, en las comisarías de Mérida, en la zona sur de la ciudad de Mérida. Tenemos zonas de muy alta marginalidad, que incluso están bien definidas por la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que, pues bueno, implican ahí grandes esfuerzos por parte del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Esto hace identificar a muchas familias respecto de la problemática que tienen. Hay familias, por ejemplo, hay programas a nivel federal para el piso firme o el piso de cemento, tenemos para techos, se tiene para baños, se tiene para estufas ecológicas, se tienen programas diversos en ese sentido. Muchas veces estos programas se confunden y se establecen como si fueran o se generan críticas al respecto, porque pareciera ser que es lo único que debiera de hacer una secretaría de este tipo. Sin embargo, yo creo que en este caso tenemos que definir dos cosas. Número uno, tenemos que ayudar a que muchas de estas familias obtengan estas mejoras inmediatas en las condiciones de vida, porque inciden inmediatamente, valga la redundancia, en el tema de salud de las familias. En una casa donde no hay un piso de cemento, las condiciones para que se puedan enfermar los niños, las familias, son mucho mayores que en una casa donde sí lo hay. En una casa en donde se sigue generando condiciones para el fecalismo al aire libre, en una comunidad que se tienen esas condiciones, obviamente la salud es mucho más frágil que en otros lugares. En donde se sigue cocinando con leña, esas casas, pues bueno, también son propiciadoras de enfermedades para muchas de estas familias. ¿Qué necesitamos para que el individuo sea productivo? Lo primero que necesitamos para que el individuo sea productivo es que tenga salud, que esté bien alimentado, que haya programas nutricionales que tengan a los niños con las condiciones necesarias para que aprovechen en el mejor de los momentos la educación que están recibiendo. Si los niños a determinada edad no reciben la alimentación adecuada, no se forman
no se forma ni siquiera el cerebro, los conectores del cerebro. Sí, esas conexiones necesarias, las forman neuronas de no se manera logran adecuadamente, y eso genera un daño irreversible en el futuro. Entonces, tienen que haber programas que atiendan a la salud a través de acciones materiales, de infraestructura básica, y que esto vaya acompañado de manera paralela de acciones ligadas a la productividad, capacitación, herramientas para el empleo, vinculación de esa productividad con ecosistemas comerciales que den salida a los productos que puedan estar ellos generando, y con esto irse generando ingresos. ¿Qué necesitamos? Que cada comunidad encuentre en el trabajo y en el esfuerzo la verdadera recompensa de esos mismos, y que salgan de ese círculo vicioso, y al convertirse ellos en generadores de su propio ingreso, pues ver los beneficios un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. Que se modifique. Interesante lo que dices, Mauricio, porque hablabas hace un instante de que hay que satisfacer la alimentación, que es una necesidad básica, definitivamente. Un niño mal alimentado, una familia mal alimentada, no puede vivir mejor. Nunca. Entonces, estás hablando, aunque se les den los apoyos económicos y la mejor educación, pero no la van a asimilar. Eso que mencionas es muy importante. Y tú, pues al ser o provenir del seno de una familia de maestros, has crecido convencido que la educación es la llave para la superación. Es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. El cambio conductual es fundamental para que funcionen nuestros programas en el mundo. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un programa en donde determinamos si hay un grupo de niños que tienen anemia. Llegamos, detectamos que el niño tiene anemia, se le otorga el correctivo, que esto es el sulfato ferroso acompañado de la medicina para poder que el niño pueda tomar este sulfato ferroso sin mayor problema, y se le deja a quien lo debe de aplicar. En este caso es la mamá, porque va a estar todos los días, claro, dándole estas condiciones. ¿Qué sucede? Muchas veces se le deja el sulfato ferroso a la mamá y se lo da con Coca-Cola, se lo da con café, y el efecto del hierro entonces ya no es el mismo, se elimina, se autoelimina al haberlo combinado con otra alimentación que no era la correcta, y lo que buscabas tú para que se elimine esa condición anémica desaparece. O bien viene el comentario de alguien en la casa y le dice: no, hombre, el niño está bien alimentado porque lo ve, está gordito, tiene todo, pero el niño está anémico realmente. Y ese comentario puede más que la capacitación que ya le dieron. Así es, ¿sí? Ese cambio o el es desparasitante que le diste le ocasionó de repente que el niño esté yendo al baño más veces por el desparasitante, y le dicen: ya ves, no le estés dando lo que te están diciendo que le des. Entonces la efectividad del programa no se logra, no porque no se haya ido, no se haya detectado, no se haya otorgado, sino porque no hay ese cambio, sino porque muchas veces en la comunidad necesitamos que haya ese cambio mental o conductual que permita hacer efectivo. Es un trabajo de todos. Ese clic. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Estamos platicando con Mauricio Saúl Rivero, él es el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán. En un momento volvemos. Carreteras, calles, caminos se recubren con asfaltos. Asfaltos y Emulsiones Peninsulares produce la materia esencial de los caminos del sureste. Plantas en Cancún, Playa del Carmen, Champotón, Humán y Mérida. 13 años de experiencia. ¿Qué es San Marcos? San Marcos no es un fraccionamiento más. Es una ciudad con una excelente infraestructura en donde encontrarás todo lo que necesitas. Comercios, centros educativos, centros deportivos, centros de salud y centros culturales. Es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento constituyen el soporte para nuevos polos de desarrollo regional. San Marcos, ciudad sustentable. El 30 de abril de 1605, el rey Felipe III de España le otorgó a la ciudad de Mérida, Yucatán, el título de muy noble y muy leal. Esta frase aparece en el escudo de armas de nuestra ciudad. Cuida y visita el centro histórico de Mérida con tu familia. Una aportación del Patronato del Centro Histórico y el programa Primera Plana.
concepto ideal del descanso, para relajarse o simplemente desestresarse. Petit Lapid, un paraíso en la Riviera Maya. Reservaciones al 01980. Y estamos de vuelta en Primera Plana Televisión después del corte comercial con Mauricio Sahui. Él es el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán. Ese clic que es necesario El cambio de conducta, sí, definitivo. que las personas hagan, que se deshagan de esas creencias, que a veces es muy difícil definitivamente deshacerse de ellas porque lleva mucho tiempo, pero es posible con una actitud. Sí, definitivamente, y aplica a todos los programas. Te pongo el ejemplo de los créditos sociales. Si nosotros tenemos una convocatoria para créditos sociales y de repente venimos aquí a tu programa, Emilio, les decimos a quienes nos están viendo, va a haber una convocatoria para todos aquellos que aspiren a tener un pequeño negocio con un crédito muy blando de un interés del 6% anual, pagadero a determinados meses. Pues bueno, invitamos a todos los que quieran hacer su micronegocio o su pequeño negocio a que asistan a la Secretaría a poder presentar las condiciones para ello. Muchas veces, lo digo con mucho respeto, se pueden presentar proyectos que más bien son, en algunos casos, ocurrencias o no se ha medido muy bien cuáles son las condiciones para hacerlo. Si yo quiero poner una estética o quiero poner un cibercafé o quiero poner una pequeña tienda de abarrotes, pues generar muy bien el proyecto de negocio, saber cuál es la demanda del mercado que ahí voy a tener, cuál es ¿Dónde lo vas la a poner? competencia que tengo, Claro. dónde va a estar ubicado. Esos elementos, considerarlos con mucha seriedad, porque lo que se busca es que realmente aproveches el crédito y te permita, Claro. en lugar de que el día de mañana este crédito se vuelva un dolor de cabeza y que digas, tengo una deuda, tengo que estar pagando, me están cobrando. Lo que necesito es estar muy consciente de lo que voy a hacer para que al contrario se vuelva en una gran oportunidad y gracias a este crédito tenga yo un ingreso el día de hoy y me permita a mí generar condiciones de mejora. Y así en los programas nutricionales, y así en los programas de huertos de traspatio, y así en los programas productivos que se van teniendo, y así en cada uno de los programas que se van a ir generando en los próximos días para el 2016, en donde lo que buscamos es una participación activa de la sociedad, que nos ayuden a construir eso de manera conjunta para que esta visión que hoy tiene el gobernador de que nos basemos en el esfuerzo y en el trabajo de los yucatecos, que somos muy talentosos para ello, sea realmente el motor de cambio de este estado. Aquí hay una cosa bien interesante, Mauricio. Estamos hablando ya del año 2016. Estamos a poco más de 2 meses de que arranque el nuevo año. El año 2015 fue un año difícil, hubo recortes. ¿Cómo ves el 2016 en cuanto al presupuesto? ¿Se esperan muchos recortes o, como ha dicho el gobierno federal, el desarrollo social, el apoyo a la población no se va a dejar de un lado? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí afortunadamente, según lo que se ha presentado, no va a haber recortes importantes en materia de desarrollo social, aun cuando hay condiciones internacionales muy complicadas Adversas, con el tema completa, del petróleo, la desaceleración económica que se vive a nivel internacional, obviamente el tema del dólar en donde nos está afectando. El tema de China, por ejemplo, que anda tambaleándose por ahí. Exactamente, que hace que bueno, haya esas condiciones que son parejas en el mundo. En ese sentido, aunque no se sienta mucho, México ha sido de los pocos países que ha tenido niveles de crecimiento. No al nivel que quisiéramos, pero ha tenido niveles de crecimiento. Y ha habido una política económica responsable. En lugar de pensar en más impuestos, en lugar de pensar en más pasivos, es decir, en contratar más deuda ante las necesidades que se están dando, lo que el gobierno federal ha propuesto es amarrarse el cinturón y que no se sacrifiquen los programas más importantes en materia educativa, de salud, de desarrollo social, y que esto, pues bueno, nos da a nosotros las garantías de que vamos a contar con los elementos para poder aportar lo que nos toca. Por otra parte, en el caso de Yucatán, hay una política económica muy activa por parte del gobernador para atraer inversiones. Y esto pues también es
área de oportunidad para todos los yucatecos y todos tenemos que sumarnos de manera conjunta y coordinada para aprovechar esto, para que nuestros jóvenes tengan un futuro mucho más ligado a la productividad local, que no se tengan que ir a otras partes a buscar empleo. Hay inversiones por más de 5,000 millones de pesos en empresas cerveceras importantes que se van a poner hoy en la zona de Junucmá. Vamos a ver también seguramente en los próximos meses que se harán, seguramente se seguirá trabajando en esta opción que tenemos vinculada a las tecnologías de la información. La nueva secretaría que se crea para vincular precisamente al tercer sector, a la investigación, a la innovación, a la ciencia con el sector empresarial, es fundamental para darle a nuestros jóvenes las opciones que se están dando, el anuncio del nuevo Politécnico que se va a crear en la ciudad de Mérida, hecho por el secretario de Educación Aurelio Nuño. Yo creo que esas son buenas noticias. Tenemos nosotros, insisto, para lograr el desarrollo social, primero quitarnos, no es un tema de la Secretaría de Desarrollo Social, para lograr el desarrollo económico no es un tema de la Secretaría de Fomento Económico, para lograr los beneficios que buscamos en la educación no es solamente un tema de la Secretaría de Educación, es, creo, el esfuerzo coordinado, dirigido por el gobernador Rolando Zapata, en donde todos tenemos una labor que cumplir, entender en qué parte del engranaje nos ubicamos y cumpliendo cada uno la parte que nos toca, en el conjunto generar condiciones de desarrollo para una sociedad que es noble no solo por el carácter, sino también por la voluntad de hacer bien las cosas. Mi estimado Mauricio, nos quedan menos de 2 minutos, pero en este momento en que estamos en medio de una campaña intensa para pues abatir el dengue y el chikungunya, estamos viendo que la Secretaría a tu cargo está llevando en el interior del Estado un programa exitoso, Recicla por tu Bienestar, que eso viene a abonar a la prevención, una vez más. Sí, lo más importante, hacer conciencia, ¿no? Hacer la conciencia de la prevención. Decimos con la gente con la que platicamos cuando vamos, pues es nada más esto un ejercicio de concientización. Queremos que sepan que, pues bueno, con esto que puedan intercambiar basura, en este caso por algún bien, alimentos que puedan servir para la casa. Pues bueno, es un caso extraordinario. Claro. No vaya a ser que estén juntando esa basura esperando que regrese el programa, porque eso no va a suceder pronto. Así es. Entonces nada más son cíclicos, así es. Pedirles que nos ayuden a generar conciencia. Este es un ejercicio para generar conciencia de prevención, porque pues nos va a resultar peor que nos enfermemos a que participemos de manera conjunta para prevenir este Y lo que decías, a final de cuentas, el desarrollo social, aquí lo que estás haciendo, estás apoyando a salud. Así es. Y al apoyar a salud está englobándose algo mucho más amplio. Definitivamente. Estimado Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Primera Plana Televisión. Nos gustaría mucho que nos acompañaras y te invitamos antes de que acabe el año, porque hay muchos temas importantes de aquí y para que le demos cabida en esta mesa. A ti, Emilio, muchas gracias y me saludas a tu señor padre cuando lo veas. Hombre, es un gustazo, claro que sí. Igual a tu padre, al profesor Saúl. Un fuerte abrazo, un saludo. Mi estimado Mauricio, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, con el favor de su atención. Gracias, nos vemos la próxima. Se queda bien informado y entretenido en la barra de Comuniqué Channel a nombre de su servidor Emilio Moller. Muy buenas noches, nos vemos la próxima. ¿Qué es San Marcos? San Marcos no es un fraccionamiento más, es una ciudad con una excelente infraestructura en donde encontrarás todo lo que necesitas. Comercios, centros educativos, centros deportivos, centros de salud y centros culturales. Es el motor de desarrollo regional donde la vivienda, infraestructura, servicios, equipamiento constituyen el soporte para nuevos polos de desarrollo regional. San Marcos, ciudad sustentable.